Hola, yo me llamo Yanderi y estoy muy contenta de que estés viendo este video. Hoy les voy a contar sobre un tema muy interesante que normalmente me preguntan porque creo que todos en algún punto de la vida estamos en esa situación. Y es todas esas fases por las que tenemos que pasar para encontrar trabajo. ¿Cómo me preparo para encontrar una buena oportunidad? De todas estas fases por las que hay que atravesar, yo diría que previamente, o sea, lo que se debe hacer previamente antes de empezar como con la búsqueda del trabajo es, 1, actualizar tu currículum, es decir, actualizar tu CV, y 2, hacer una búsqueda adecuada de aquellas vacantes a las que te quieres postular. Para esto, puedes buscar asesoría. A mí me ha tocado un tiempo en el que yo me dedicaba como a revisar CVs, actualizarlos y demás, y me gustaba mucho tener como una mini entrevista con la persona para enseñarle cómo hacerlo y sobre todo como para que me platicara sobre su experiencia, sobre sus fortalezas, sobre sus áreas de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo primero es eso, armar tu CV. Si no sabes cómo hacer un CV, la verdad es que hoy en día hay muchas plantillas, hay plataformas que ya vienen con las plantillas y te dicen exactamente qué poner, dónde ponerlo. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, hay páginas como Canva, por ejemplo, que tú pones ahí una descripción o lo que sea y le das como editar el texto con inteligencia artificial y te ayuda a hacer el texto más formal, a hacer un resumen, a hacerlo como para un correo, a hacerlo como para un CV. O sea, la verdad es que hoy en día ya con ChatGPT y con muchas herramientas que hay, o sobre todo con las herramientas que ya existen, más la inteligencia artificial, es mucho más fácil poder redactar estos CVs o hacerlos o crearlos desde cero, etcétera. Otra cosa que se debe de hacer previamente pues es justamente la búsqueda de esas vacantes a las que te vas a postular. Para eso te puedes registrar en plataformas de empleabilidad. Yo recuerdo que plataformas en las que tengo registrados mi perfil es CompuTrabajo, Talenteca, en LinkedIn. LinkedIn hoy en día es una herramienta muy poderosa. Si lo sabes usar bien puedes encontrar muy buenas oportunidades. Y bueno, sobre todo, ingresa a las páginas web de las empresas a las que te gustaría ingresar, porque la mayoría de ellas, si no es que todas, tienen su bolsa de empleo. Entonces ahí te registras y pues ya puedes estar como súper pendiente de las vacantes que se abren sobre esa empresa que a ti te gusta. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que hacer previamente. Tener un currículum actualizado y efectivo. Tenemos que tener mucho autoconocimiento para saber qué vamos a buscar, qué nos interesa, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son esas empresas que conviven con nuestros valores, etc. Si estamos muy perdidos, podemos buscar asesoría, registrarnos en las páginas, en los portales de empleabilidad. Y creo que como otro punto importante diría, tener actualizada tu documentación. Si ya tú te quedas en alguna vacante, si te van a contratar en algún lugar, sí o sí te van a pedir ciertos documentos como tu identificación, un comprobante de domicilio de no más de 3 meses, toda esa documentación que nos suelen pedir al inicio. Hay que tenerla lista por si se da la oportunidad y ya nos van a contratar, tener todo súper rápido y que no sea algo que pueda interferir en tu proceso. Y bueno, ahora sí que ya realizamos una búsqueda adecuada y que ya nos postulamos solamente a aquellas vacantes que nos interesan. Estas son las fases por las que vamos a pasar cuando estamos participando en un proceso de selección. El primer filtro que vamos a pasar es el del CV. Lo primero que van a hacer las empresas cuando tienen una vacante es empezar a revisar a las personas que se postulan y van a revisar para esto su CV. Por eso tiene que ser algo muy cortito, algo que resuma súper bien nuestra experiencia, que haga notar aquellos requisitos necesarios, mínimos, indispensables para participar. Entonces el primer filtro, si es que lo pasamos, es que la persona que esté haciendo el reclutamiento revise los CVs y entonces nos haga una llamada. Ese va a ser el detonador de que hemos pasado el primer filtro, recibir una primera llamada, porque eso quiere decir que ya revisaron nuestro CV, que ya revisaron nuestro perfil y efectivamente cumplimos con los requisitos mínimos indispensables para poder participar del proceso de selección. La segunda fase
o el segundo filtro va a ser esta llamada inicial que vamos a recibir por parte de la persona que está llevando a cabo el proceso. Lo que va a hacer esta persona en la llamada inicial es, primero que nada, preguntarte si todavía sigues interesado porque te postulaste a esa vacante, si estás realizando una búsqueda de empleo activa, es decir, si tú estás buscando ya sea que te contraten porque no tienes trabajo, o si te estás buscando mover de la empresa en donde estás, ¿por qué estás buscando moverte? Otra cosa que va a revisar es justamente cómo hacer ese checklist de todos esos requisitos mínimos indispensables, una parte como de la experiencia, pero de manera muy breve y muy general, que a lo mejor y tengas la licenciatura o los estudios o la experiencia que están buscando, sin la necesidad de que sea una entrevista muy larga o que se meta mucho a detalle, no. En ese momento va a ser breve y de manera muy general que tengas los requisitos mínimos indispensables. También te puede preguntar tus expectativas salariales, te puede preguntar temas de disponibilidad para entrevista, etc. Y justamente el detonador de esta fase para saber que vamos avanzando en los filtros va a ser que te pida agendar una entrevista. Ese va a ser el detonador de que hemos pasado el segundo filtro. Y aquí viene la tercera fase y por la que más todos nos ponemos nerviosos, que es la parte de las entrevistas. Pero el tema de las entrevistas pueden ser diferentes y pueden ser varias y aquí puede depender de la empresa, de los procesos, del área, de muchas cosas. Pero generalmente tienes la primera entrevista que puede ser con el personal del área de recursos humanos, el área de reclutamiento y selección, en la que justamente van a ver el tema de pues la experiencia, las habilidades, los valores, como que por una parte van a ver el tema personal y por otra parte van a ver ya el tema de la experiencia, ¿no? Ahí ya va a ser un poquito más largo, ahí ya te puedes explayar, ahí ya puedes decir muchas más cosas, puedes expresar, puedes contar mucho más la parte de tu experiencia, ya no tanto como en el CV que es súper resumido. Aquí ya puedes aprovechar para decir muchos más detalles de la experiencia que tienes y cómo puedes sumar a la empresa, al puesto, a la posición, al área, a los objetivos, etc. Después de esta primera entrevista, la siguiente puede ser una entrevista técnica, es decir, puede ser que sea ya como tal una prueba técnica o puede ser que te pasen con el gerente, el coordinador de esa área, quizá con la persona que va a ser tu líder. Y la última entrevista sería ya con el director o la persona que coordine toda el área en general. En toda esta parte de la entrevista y las evaluaciones, pues depende mucho porque existen muchas y de diferentes tipos, pero te pueden hacer entrevista por competencias, te pueden hacer un assessment center, que es como cuando hacen alguna otra actividad en la que visualizan diferentes skills. Me han contado, por ejemplo, de personas que les han hecho un assessment center, que se trataba de un MasterChef y entonces hacen equipos y tienen que cocinar algo y ahí pueden ver cómo trabajas en equipo, pueden ver quién toma el liderazgo, pueden ver quién, no sé, pueden ver diferentes cosas, la comunicación, etcétera, etcétera, pero justamente es a través de un Assessment Center. También te pueden tocar entrevistas en panel, ya sea que tú expongas algo a diferentes evaluadores o al revés, que existan un evaluador o dos evaluadores, pero el panel sea de todos los candidatos que están participando por esa vacante. Otra también es que te proporcionen un caso práctico y te digan, ¿tienes tanto tiempo? O te digan a ti, tú dinos cuánto tiempo te tardas en desarrollar y proponer una solución a este caso práctico y que después te citen para que te toque exponerlo. Todas estas pruebas hoy en día pueden ser tanto virtuales como presenciales. Creo que antes no se utilizaba tanto, pero hoy en día pues ya es mucho más común que todas las entrevistas o la mayoría de ellas sean de manera virtual y solamente en casos muy particulares o muy necesarios que las pruebas y las entrevistas sean de manera presencial. También adicional a las entrevistas que tienes con el de recursos humanos, con el manager, con el director, etcétera, 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 y que puedes tener además las pruebas técnicas, también existen las evaluaciones psicométricas. Estas te las pueden hacer antes, después o digamos durante el proceso de las entrevistas. Puede ser que si ya pasó la primera entrevista te digan, te voy a mandar las evaluaciones psicométricas para que mientras las vayas respondiendo en lo que vamos avanzando o en lo que vamos acordando una cita con el manager, por ejemplo, ¿no?
Y una de las últimas fases que puede ser como un indicio de que ya vas avanzando muy bien en tu proceso de selección es que te pidan un esquema de compensaciones, es decir, te pueden pedir recibos de nómina, te pueden pedir comprobantes, vales, te pueden pedir cualquier cosa que te sirva como evidencia de que lo que tú reportaste que estás ganando es en verdad lo que estabas ganando en la empresa o en la empresa en la que estás actualmente. Y esto lo van a tomar para ellos poder hacerte una oferta que sea atractiva para ti, ya sea que te incrementen en sueldo, que a lo mejor te ofrezcan un bono que antes no tenías, que te ofrezcan prestaciones superiores a las de la ley, que a lo mejor puede ser un salario no como tal que percibas económicamente, pero pueden ser atractivos para ti como transporte, comedor, vales de despensa, etcétera, etcétera. Y finalmente, si es que ya pasamos por todas estas fases, si es que ya pasamos todas las entrevistas, las evaluaciones y demás, pues viene el momento de la gran oferta, que es cuando ya te van a decir y te van a hacer una oferta de cuánto te van a pagar, qué beneficios vas a tener, si es que aceptas la oferta, tus horarios de trabajo, las condiciones, actividades, funciones, como un poquito ya más a detalle, pero es para que ya firmes tu contrato. Y bueno, espero que te sirva y que te haya gustado mucho este video. Adiós.